si el gobierno insiste con no devaluar, que no haya un salto del tipo de cambio oficial después del 13 de agosto, y creo que eso va a depender en gran medida del resultado de la elección, la salida va a ser más impuestos a las importaciones y más freno a las importaciones. Ahora van a ver, el fondo le empieza a intervenir el gobierno en la aprobación de CIRAS, es decir, las autorizaciones de importaciones. Ahora van a ver por qué se los comento. Por el lado del gasto público, bueno, lo que más hizo ruido en la coalición oficialista es que el fondo plantea que es necesario esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial. Ahora van a ver, actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, es decir, póngale tope o congelen la masa salarial como habían prometido, sin que haya incorporación en el sector público, y la masa salarial del sector público está creciendo por arriba de la inflación en el primer semestre. Corrijan eso, aumenten más rápidamente tarifas para reducir subsidios energéticos y también de transporte, y plantea fortalecer controles de gasto de asistencia social y las transferencias a provincias y empresas estatales. Es decir, donde ya se está poniendo todo un freno importante, porque está todo corriendo detrás de la inflación, pero el fondo plantea que esto tiene que de alguna manera profundizarse. Vamos a compartir con Amílcar, llevar esto que plantea el FMI a los números para que entiendan bien lo que se viene, ¿no? Y por qué creo yo que el gobierno obviamente no va a cumplir en el segundo semestre gran parte de lo que escribe con el fondo, pero de nuevo, el fondo no le da absolutamente nada. Le dice, bueno, terminá de pagarme, y ahora van a ver cómo queda la posición de reservas, y después de las PASO yo te envío simplemente para cubrir, para pagarme a mí mismo, es decir, para cubrir lo que vos me pagaste entre junio y eventualmente septiembre, octubre. Pero no hay un solo dólar fresco, y además creo que el fondo, insisto con esto, va a ser muy estricto, no ya en el tema tarifas, congelar la masa salarial y demás, sino medidas concretas. Vamos a los bifes. Así como le hizo al gobierno tomar medidas de urgencia 3 semanas antes de las PASO con el tema de importaciones y dólar agro, creo que va a ser mucho más restrictivo con todo el tema de importaciones. El gobierno, el fondo le saca las fichas al gobierno con el tema de importaciones. Para que se dé una idea, lo planteo rápidamente, y ahora te sumo a Amílcar, pero el impuesto que se anunció de 7,5% a las importaciones es un impuesto que es retroactivo. Es decir, todo lo que se importó enero, febrero, marzo, abril, mayo, muchas de esas importaciones que se realizaron, se aprobaron la CIRA, empresas que tuvieron, entre comillas, crédito comercial, es decir, trajeron los productos, los nacionalizaron, pagaron todos los impuestos correspondientes y vendieron los productos. El caso típico es el sector automotriz. Es decir, estuvieron importando productos, autos, autopartes y demás, enero, febrero, marzo. Y, por ejemplo, en el caso de los autos, se pagaban a 120 días, 180, ahora 195 días. El Banco Central ahora está pagando parte de esas importaciones que ya se realizaron, porque, como les decía, eran importaciones que tenían incluso algunas 6 meses de plazo de pago. Bueno, cuando destraba los pagos para pagar esas importaciones que ya se realizaron, se nacionalizaron los productos y se vendieron al consumidor final o a un cliente, si era un proveedor de otras industrias, ahora le aplican el 7,5%. Es decir, se aplica el 7,5% sobre
los pagos de las importaciones, siendo que gran parte de esas importaciones ya se realizaron. Con lo cual, esas empresas, y cito de nuevo el caso, por ejemplo, de las automotrices, que vienen subiendo fuertemente los precios todos los meses, no es que para adelante le pueden transferir 7,5% a los precios, sino que depende de la política de cada una, pero muy probablemente se quieran cubrir por todo lo que importaron y ya vendieron sin considerar el impuesto, y que ahora se lo aplican. Entonces, las remarcaciones pueden ser sobre ese impuesto del 7,5%, pueden ser 10, 15 o 20%, depende de la ecuación de cada empresa. Y no solamente eso, sino que ese impuesto le obligan ahora para adelante, cada vez que se autorice una CIRA, una autorización de importación, de nuevo, vemos el caso, por ejemplo, automotrices, tienen 195 días para el pago, que la empresa pague el 95% del impuesto, el 95% del 7,5% sobre el valor total de importación. Ahora, en el momento del pago, pongámosle dentro de 6 meses, se hace un recálculo y se ve cómo está el dólar en ese momento y lo que se pagó, qué porcentaje equivale del impuesto. Y por ahí, dentro de 6 meses, obviamente, como se va a ir moviendo el dólar, lo que pagás hoy es el 40% del 7,5 respecto al total que vas a pagar. Entonces tenés que volver a pagar y volver a integrar. Es decir, es un impuesto que el FMI se ha garantizado de que sea un impuesto heavy desde el punto de vista de la recaudación y un impuesto heavy desde el punto de vista del impacto sobre el costo del importador. Porque el FMI quiere que se desplomen las importaciones y el nivel de actividad. Y quiere garantizarse eso. Es más, hay sectores que en julio, y vuelvo a este sector emblemático que es el sector automotriz, las terminales, porque son muy pesadas, son los mayores importadores, son los grandes importadores, que en julio no le autorizaron una sola CIRA, por lo menos hasta el viernes a la noche, vamos a ver mañana, no le habían autorizado importar ningún auto. Como saben, parte de los autos se fabrican acá, mayormente con componentes importados, entre el 50 y el 70%, pero en la compensación, por ejemplo, con Brasil, las terminales, hay algunos autos que directamente los importan enteritos, para compensar lo que se fabrican acá y que se exportan. Bueno, hasta el viernes a la noche, para julio no se había autorizado ninguna CIRA. Y uno dice, ¿pero por qué? Si en este momento lo que todos pensábamos es que Massa iba a empezar a autorizar cualquier cosa. Total, lo paga el próximo gobierno. De hecho, este sector tiene pagos a 195, 210 días, o sea, ya cae todo para después de diciembre. ¿Y por qué no están autorizándole las CIRAs? Si ya, es más, yo estoy en la campaña electoral, soy gobierno, te autorizo cualquier cosa, importalo, traelo, si conseguís crédito comercial, paga el próximo. Bueno, evidentemente el FMI le ha sacado la ficha. Es decir, en el fondo no son tampoco bobos y están viendo la deuda comercial que acumula la Argentina con el exterior, que va entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, de importaciones autorizadas y realizadas y no pagadas, y les están interviniendo la autorización de importaciones. Es decir, el fondo, esto no está escrito, es decir, no figura en ningún lado. Lo que sí está escrito es explícitamente, el fondo dice acá que hay un nivel de importaciones y del nivel de actividad que no condice con los dólares que tiene esta economía y con el tipo de cambio que tiene esta economía. Bueno, evidentemente el fondo está siendo muy duro, tratando de forzar efectivamente el ajuste de las importaciones por cualquier vía, impositiva, frena, traba, de CIRAS o lo que sea, si el gobierno se resiste a devaluar, si el gobierno se resiste a un salto discreto
del tipo de cambio oficial, que efectivamente está muy atrasado. Por eso creo yo que ahora ya está, quedan 2 semanas, el gobierno llega a la elección pasa con un nivel de actividad que es mucho mayor al que habría si hubiese aceptado o acordado en algún momento una devaluación a principio de este año, que hubiese derrumbado las importaciones y el nivel de actividad y hubiese acelerado todavía más la inflación, pero no llega con ninguna ayuda del fondo. Es decir, el fondo no convalida esta situación, sino que les dice, bueno, tendrán que ajustar en el segundo semestre como sea. Y la primera parte de esto fue el paquete impositivo de impuestos sobre importaciones que se anunció la semana pasada. Muy probablemente, según cuál sea el resultado de la elección paso, venga otro paquete si el gobierno se resiste a ajustar el tipo de cambio después del 13 de agosto. Es decir, otro paquete de más impuestos a las importaciones, más trabas a las importaciones y eventualmente, además del dólar agro, que ahora vamos a ver los números, ha reportado esta semana más de 700 millones de dólares y que va a seguir funcionando al 31 de agosto. Va a haber después también dólar soja y otros anuncios. Es decir, se viene una segunda parte de anuncios después del 13 de agosto. E insisto, el FMI pateando esto después de las PASO, no porque no daban los tiempos en el directorio y que se fueron de vacaciones y lo que sea. Se patea esto después del 13 de agosto para ver cómo sale el resultado de la elección.